Bueno, muy buenas tardes. Me da gusto ver caras que vinieron ayer porque hay una continuidad en lo que hablamos ayer de autoestima. Y dije claramente que para formar autoestima desde niños hay que enseñar a los niños a valorarse como personas de acuerdo a la edad que cursan. Dimos algunos tips cómo hacerlo. Y en uno de esos 4 puntos que recomiendo como metodología general, hablé sobre límites, autoridad. Hoy en la mañana le pregunté a Patricia precisamente sobre cómo poner límites en la actualidad y lo hice plenamente en conciencia porque hay muchas gentes que tienen diferentes conceptos de autoridad y ese concepto de autoridad se deriva del tipo de autoridad que conozco desde los amores primarios, papá y mamá, de la cercanía o lejanía del padre o la madre, del cuestionamiento que siempre hicimos de ellos, porque siempre se cuestiona la autoridad. Pero afirmaba yo, porque no todos los de aquí ahorita estudiaban en la mañana, que a toda mi generación nos tocó una forma de autoridad terriblemente fuerte. Autoritarismo o simplemente autoridad, pero autoridad fuerte. De manera que desde chico te daban nalgadas, te daban manazos, coscorrones, y no solo en tu casa, sino desde el kinder tenían autoridad los profesores sobre ti para de alguna manera corregirte si no entendías por las buenas. Pero llegamos hasta la universidad y seguía el mismo sistema. Llegamos a ser residentes del Hospital Infantil de México y tú no podías protestar la autoridad de ningún jefe de servicio o de ninguna autoridad del hospital. Es más, si yo era residente de primer año, no podía cuestionar la autoridad del residente de segundo o tercero, porque era una jerarquía. Si desobedecías esa autoridad, el castigo era brutal. Aprendías de una buena vez a no hacerlo. ¿Cómo? Te triplicaban las guardias y pobre de ti si abandonabas una guardia. Si abandonabas una guardia te expulsaban del hospital. Entonces había límites. Todos esos límites que conocimos me sorprendieron un día cuando hice el doctorado de medicina en Inglaterra, que en la universidad en que estaba yo o a la que pertenecía, aunque no viviera en esa universidad, la Universidad de Oxford, un buen día dijo uno, no aguanto la espalda, él dijo, para que aprenda, le dijo el otro, y se quitó la camisa en un momento en que no había pacientes ni nada, y traía como 4 o 5 perdigones atrás. Y le dije yo, ¿qué le pasó? Me fui de parranda anoche, llegué fuera de horas y me mandaron con el disciplinario. Y dije, Dios mío, nunca nos pasó eso en México. Pues el residente tiene una penitencia y en los hospitales de escuela hay un Lord Justicia. El Lord Justicia es alguien equilibrado, maduro, de 40, 50 años, con una maldita vara, aquí son de membrillo, ahí no sé de qué sería. Porque también nos variaban a los que estábamos conexos con las haciendas, con eso. Tú desobedecías y ya tráigame la vara del barbecho. Cuando oíamos eso era de pavor, porque para enseñar a caminar a los caballos en el barbecho, les daban en las corvas por detrás con estas balas de membrillo semisecas. Se ríe porque las conoce, ¿verdad? O sea que no estoy exagerando, que tienen una flexibilidad tremenda. Bueno, pues se repitió lo que yo vi a los 14 o 18 años que nos podían hacer en la finca, en la Facultad de Medicina de esta fabulosa universidad. Ponían las manos y se agarraban de unas argollas, se quitaban la camisa, la camiseta, lo que trajeran, y el hombre ejecutaba el número de varazos que tenían que tener. Gente de 27, 28 años. Te terminaba el castigo, te volvías a ir y ni chistabas. Ni qué duro me pegó usted, desgraciado, es abuso, abuso de autoridad. No. Y si fuimos una generación que aprendimos a respetar la autoridad.
Pero también había algo fabuloso en la autoridad. No estoy de acuerdo en que lo hiciste, te advertí 3 veces y por lo tanto el castigo procede. Bueno, yo pienso que a mí, como a todos los de mi generación, hombres o mujeres, nos ayudó a tener conciencia de límites, autoridad y lo que es más, aunque yo tengo un carácter muy fuerte, nunca trato de no ser autoritario. Patti me conoció varios años de jefe y nunca oyó que yo insultara a alguien o que lo sobajara o que lo hiciera sentir de menos. Es decir, uno aprende a tener y a dar autoridad. Voy a comunicarles algunos conceptos de autoridad que es necesario saber si estamos de acuerdo o no. Y yo pido a la gente joven que está aquí que ponga atención, porque vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Se entiende por autoridad, carácter, representación de una persona por su ejemplo, por su empleo, por su nacimiento o sus méritos. Una segunda acepción es la de potestad, facultad que en casa, pueblo, ha establecido su constitución para que rija y gobierne ya directamente dictando leyes, ya observando su cumplimiento, ya administrando justicia. Se entiende que potestad es el poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada, como el padre, madre sobre los hijos, el del tutor o del profesor sobre los pupilos, el del superior sobre los inferiores, y no se refiere uno a inferiores de clases sociales, sino a una postura de sumisión en el trabajo, en la escuela o en lo que tiene que hacer. Persona revestida de algún poder, mando o magistratura. Eso es lo que es autoridad. ¿Estamos de acuerdo en eso, Paz? Sí. Más o menos. Sí, y aquí la autoridad, nada más quiero un brinquito para atrás. Yo quiero tomar un concepto que quiero que ustedes tengan muy claro. Cuando nace un bebé, hay 2 principios desde el psicoanálisis. Uno es el principio del placer y otro es el principio de la realidad. Y el principio del placer es que el bebé es su majestad, llora, inmediatamente atendemos. Y de repente, ¿por qué? Pues porque esa es como la primera instancia de comunicación. Conforme va creciendo, tenemos que ir introyectando el principio de la realidad, que es que permíteme, espérame, esto sí, esto no. Entonces, desde este primer momento, porque a veces podemos pensar que la autoridad se da en la adolescencia, que es cuando los chicos empiezan a rebelarse más, pero aquí estamos hablando desde el neonato, ¿sí? O sea, al principio pues no le vamos a poner límites, pero conforme vaya evolucionando, vamos a partir de estos 2 principios, y respecto a esto quiero que sigan escuchando al doctor, teniendo este concepto como una de las bases. Afirmando lo que dice Patricia, en el estudio de neonatología y desarrollo del recién nacido en la Facultad de Medicina de las Universidades de la Sorbona en Francia, hay una nueva forma desde hace 25 o 30 años de hacer al futuro padre consciente de su obligación y de su deber para con el hijo. En Francia, rara vez interviene un hombre médico en un parto, pero hay toda una escuela de lo que se llama accoucheurs, que son lo que llamamos aquí las que parteras. No te da consulta la partera si no está tu marido. Y desde antes del nacimiento, entonces la gente empieza a ser entrenada. Como decíamos esta mañana, el embarazo adolescente participan 2,
Ya no hay arcángeles Gabrieles que andan haciendo milagros. No. El hombre participa y es brutalmente responsable, aunque haya sido consensuado el acto que lleva a tener un hijo. Entonces, a la hora del parto, todas, sea seco o húmedo, me refiero en el sentido de que puede ser sin ninguna otra cosa, o puede ser el muy divulgado sistema de dar a luz en Francia, que es dentro de una bañera amplia donde cabe la couchère, la comadrona, y el marido. Y el marido recibe al niño. La enfermera corta el cordón y te dan, antes que al padre, al hombre el hijo. Fíjese la forma de comprometer de una manera práctica, objetiva, al hombre con la responsabilidad de la procreación. Si hacen después caso o no, eso tendríamos que ser objeto de un largo seguimiento. Pero aquí comienza lo que dices tú, ¿no? Desde un principio, quien va a ser autoridad tiene que sentir sobre quién va a actuar. Toda persona normal, desde mi punto de vista y el sistema en que fui educado, si no toca, no conoce. No estoy diciendo si no cachondeas, no conoces. Tocas. Puedo, y uso mi persona porque creo que es legítimo, tuve un padre enormemente afectivo, pero con disciplina, con solidez. Mi papá, recuerdo que me haya acariciado y besado más que mi mamá. Cuando analicé un día la conducta de mi mamá, ¿por qué no era maternal? Y mi padre era el maternal, pero con autoridad masculina, eso sí nunca la dejó. Me di cuenta. Mi madre, a los 12 años, según las costumbres de aristócratas pre- y porfirianos, mandaban a sus hijos a educarse en Europa. A los 12 años, sin preguntarle si quería ir o no, la mandaron a un monasterio a Inglaterra. A los 14 años, como ya hablaba muy bien el inglés y conocía las reglas europeas, la cambiaron a Bélgica para que aprendiera francés, a otro colegio famoso de aristócratas. Y finalmente, para que aprendiera alemán, la chutaron a una isla entre Viena y Budapest, entre Hungría y Austria. Obviamente, cuando lo ves, mi mamá era un militar teutón. Mi mamá no era una mujer femenina, era educada para monjas de alta categoría social, princesas, etc. ¿Y de qué le sirvió a su mamá la autoridad? Pues a mi mamá y a otras mamás de mis amigas y amigos que estuvieron en la misma ruta, les sirvió de mucho. Mi mamá nunca perdió el piso. Algunas de sus amigas, compañeras, sí lo perdieron. Pero de todas maneras, eran unas señoras que había que respetarlas. Aquí en Puebla tenía yo unas parientas que odiaba venir a verlas. Era un rito. No podías cruzar la pierna frente a ella, así tuvieras 10 o 15 años. Y había una serie de ritos absurdos, ya desde mi época, en los años 40, en que fueron mucho más libres, pero una jerarquía de valores. Tú nunca te podías sentar a la mesa de los adultos, comías en una mesa antes de la cocina. Todos los que teníamos menos de 18 años nos teníamos que estar ahí. Si iba un señor obispo o gente importante, una persona que nos ha acompañado estos días aquí, se siente extrañado de que lo haya sentado a comer con gente tan importante. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Pero ¿cómo pueden tener jerarquía los jóvenes de hoy y aprender a estar entre adultos con comportamiento asertivo si no los entrenamos para eso? Bueno, ¿me sirvió o no me sirvió esa conducta aprendida? Sí, porque cuando llegué a la Universidad Nacional, una cosa que también conté al oír, oyó Patricia,
En el colegio en que estaba yo, y en todos los colegios de buena clase, privados o religiosos, había los malditos supervisores de la hora del recreo. Estaban dando vueltas y tirabas un papel del chocolate que habías comido en el patio. ¡Bien! Tremendo silbato. Con una seña. Recoja el papel. Y váyalo a tirar donde se tiran los papeles. No podía salir de clase para ir a orinar. No. Tenías que orinar en el recreo y aguantarte si te daban ganas. No sé el colegio de mujeres, pero el de hombres era así. Y durante el no recreo, si te tardabas en el baño más de lo que el maldito marista, lasallista o jesuita estaba vigilante del baño, iba y te tocaba la puerta. Salga, jovencito, ya fue tiempo. Decías, pero hasta en esto te tienen que estar vigilando. Y nadie podía decir nada. Quizá, voy a ser muy vulgar, ellos me entrenaron el ano. A mí no se me ocurre que me den ganas de ir al baño en medio de una conferencia. Si me dan, me lo tengo que aguantar. Es decir, esa disciplina consciente y formativa, a través de la experiencia, te da un carácter de qué es mandar y cómo sufrir la autoridad. Hoy en día, todos los que crecimos con esto, llegas a una oficina pública donde un imbécil que no sabe ni leer, te manda. Y sientes que trepidas, ¿no? Pero lo obedeces. Entonces, eso es el principio de autoridad. Si me explicas por qué tengo que obedecer, tengo que hacerlo. Porque evidentemente la gente que me quiere me lo está haciendo, o me decían que era por mi bien. Ahora ya de grandote, digo, tenían razón los viejos, era por mi bien. Uno ve a sus hijos y a sus nietos. Un desastre. Un desastre. Ya hemos llegado a la conclusión de que hay gentes que pueden entrar a la casa, hay gentes que no, aunque sean de nuestra propia sangre. ¿Por qué? Porque desestabilizan todo tu proceso de vida. Y si no pueden adaptarse a ti las pocas horas que te ven, pues mejor que no vayan. Por ejemplo, llegan con los malditos perros. Y no les importa si se hacen pipí en la alfombra. Tú dices, porque yo tengo que aguantar, que aunque sea eso, lo otro. Entonces la autoridad tiene muchos sesgos. Pero hay que aprender el sentido de la autoridad. Como leí aquí en la definición, de diferentes puntos de vista y libros, la autoridad es necesaria. No es un invento antiguo para martirizar personas. Ahora voy a decir los tipos de autoridad que se reconocen en el mundo. Dominante. ¿Por qué la ponen en primer lugar? Porque es la más abundante, ¿no? Porque esto está sacado de textos de psiquiatría y de dominante. Toma el poder controlador de todo. Utiliza la vía de la licencia verbal o física como modo de control. Avergüenza y reprime a los subordinados, sean hijos, alumnos, es decir, en pro de un sistema educativo es ignorado o destinado y se da origen a un problema emocional de temor, desconfianza, resentimiento de los hijos hacia los padres, los alumnos hacia maestros y autoridades escolares, o entre autoridad y receptivos de esto. Es decir, no es recomendable un tipo de autoridad dominante. ¿Por qué? Porque yo a esta edad, ahorita Elizabeth es la jefe, y tengo que adaptarme al tipo de autoridad que ella impuso en este evento.
cualquiera de ustedes que nos invitara a dar una conferencia, y ustedes van a ser las autoridades y los responsables del convivio o de la situación, son la autoridad y nosotros tenemos que responder. Si no me gusta el tipo de autoridad del que me invita, no vuelvo o lo cuestiono en privado, pero no hago un acting out ahorita de ¿qué te imaginas tú, idiota, diciéndome esto, que el otro, que yo tengo derecho? Todo el mundo alega derechos hoy. ¿Y dónde están sus obligaciones? Conoce, Patricia, que iniciamos un diplomado en medicina de adolescentes en la academia. ¿Qué creen ustedes que preguntaban las gentes que se iban a inscribir? La primera pregunta. ¿Quién creen que era? No era cuánto cuesta, no soy pediatra, soy médico, soy profesor, quiero entrar. Fuera quien fuera, preguntaban cuántas asistencias tengo que tener para que me reconozcan el don. Lo suspendimos. Es decir, si la clientela comienza no por ver en qué se va a obligar, sino qué chance le doy yo de pasar, ¿qué me dice? Que este cuate es un experimentado esclavo oficial de la educación pública. Día del examen profesional tienes el título y la licencia hecha. Dices, bueno, pues más fácil, no puedo ser médico. Para pagar aquí tienes el costo, ¿no? Punto. Eso no está traído a este país ningún beneficio. Tenemos fantoches en todas las profesiones. Quizá las más dramáticas son la cantidad de facultades que no tienen un control sobre su alumnado y menos sobre su profesorado. ¿Cuáles son las más abusadas? Ahí les van: administración de empresas, medicina, psicología, enfermería. Vengan, siéntense, calienten la banca y les doy el título. Cuando les pregunto a los de prepa, de pública o privada, ¿cuál ha sido la parte de su organismo que más ha utilizado en la escuela durante todos estos años? Los ojos. No porque oigo, no, miren, no se hagan güeyes los pocos que hablan. Lo que más han utilizado son las nalgas, porque vienen a sentarse. Ni siquiera los ves que se cambien de posición, no. Una vez que las aplastan, ahí se quedan. Y se pueden quedar la clase así. Entonces, ¿por qué nos vamos a quejar de que las universidades están llenas de abúlicos? Todos los que están aquí fueron a la escuela, ¿se acuerdan cuando el maestro o la maestra preguntaba, ¿entendieron, muchachos? Muy pocas veces había alguien que dijera no. No, la mayoría es en coro. Sí, arrastrado. Si alguien decía yo no, no sé qué. A ver, Alejandro, ¿qué les contestan? ¿Qué le pasa al que dice al maestro que no entendió? La cara de... Ay, burro, ya deja al maestro que se vaya, ¿no? Yo te lo explico después. O sea, yo soy tan competente como el maestro. Bueno, esto es una chunga. Es ausencia y aprender a tener disciplina. ¿Por qué no podemos estudiar cuando llegamos a la casa ahora? Independiente que tengas el maldito teléfono celular, la computadora o una, ¿cómo se llama? Tablets o una videocasetera junto a tu escritorio. Si yo ya estuve todo el día en el hospital o en la escuela, pues necesito tener disciplina para decir, mañana tengo que preparar esto y lo tengo que hacer. Es más fácil que yo apriete el botón y empieza la distracción. Eso es indispensable. La prueba está que es muy difícil encontrar ponentes para un simposio, para
un curso o para un congreso importante, que quiera ir. Pero si llamas a los viejos, van a ir, porque están disciplinados. Pueden tener 2 o 3 eventos en un día y no están cansados, y ya tienen 70, 60, 80 años. Pero a uno de 40, con trabajo te aguanta uno y sigue de media hora. Más ya no. Bueno, jóvenes, esto no los lleva a ninguna parte. No estoy de acuerdo con la educación en autoridad dominante. Segundo tipo y muy importante, permisiva. Esta es la actual y de moda. Haz lo que quieras, hijo, menos no me mates a mí. Se caracteriza por no establecer límites claros, precisos. Los se dan sin lógica alguna. No se dirige a los hijos o estudiantes en forma alguna, menos aún de manera consistente. Al tratar de evitar los daños de la dominante, permiten demasiadas reglas o las hace tan elásticas que todo el mundo cabe y es calificado como positivo. Los daños que nos ocasionan es que tiene la persona una ausencia total de responsabilidad para corresponder a misiones importantes en la vida. Hace lo que quiere. Entonces nadie sabe cómo reaccionar a ese tipo de autoridad, sino a sacar ventaja de ello. Por eso el maestro hoy, que habló sobre la cuestión escolar extraordinariamente bien, decía, ¿no? En la clase el maestro sale perdiendo, los alumnos salen perdiendo. Es un ejercicio inútil asistir a la escuela. Bueno, un ejemplo de esto es muy bueno en la escuela. Tú le faltas, si alguno de los que va a la escuela, aquí todavía me escucha y no está de acuerdo, que proteste arriba. Tú vas a la escuela, sea secundaria, preparatoria, la universidad. ¿Tienes un problema con un maestro? El maestro no te ejecuta. Vaya usted con la orientadora o con la desorientadora. La maestra orientadora o desorientadora no estuvo en la clase. No vio lo que sucedió ni la dinámica que se dio. Simplemente aplica un código o sermonea absurdamente. Por ejemplo, hay prepas donde la orientadora o el orientador tiene más cola que para sacar el coche hoy del estacionamiento aquí a la vuelta. Porque el orientador puede llevarle el café al director. El orientador se necesita un refresco en tal parte y lo lleva. Entonces tiene a los alumnos haciendo cola. Estos, como tienen eso y están divertidos porque no hacen nada, te distraen a los pocos que pueden estar atendiendo en otro salón. Entonces, como que ese tipo de autoridad ni se compromete, ni es responsable de nada. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos a este respecto. Democrática. ¿De verdad existirá la democracia? La democracia, mal interpretada, otorga a todos el mismo valor, a todos los integrantes de la familia o del grupo escolar, sean niños, adolescentes o adultos. Como todo está abierto a discusión, se discuten constantemente aspectos de la vida cotidiana que en muchos casos solo competen a los padres decidir. ¿Cómo qué? Permisos, problemas de la familia, problemas de la pareja, problemas que no puede resolver ni un niño ni un adolescente.
solo están perjudicando. Porque haces que el más chico crea que tiene el poder para analizar lo que sucede en la casa. Nadie es responsable, es democrático. Aquí todos somos responsables, pero nadie es culpable. Esto se va mucho en las instituciones mexicanas. Pero te ponen un administrador americano o europeo y truenan. Porque eso sí, vienen bien entrenados a saber qué exigir y cómo castigar. Entonces, la democrática, al menos en nuestro país, no da resultado. Es una democracia, como ustedes conocen, contemporizada entre el PRI, el PAN y el PRD que hace cola, o Morena que hace cola. A ver cuánto le toca. Es una democracia de oportunidades. Hoy quiero estar en esta habitación. O de intereses, porque además a los niños, que serían los más afectados en esta democracia, no hay el criterio para poder opinar. ¿Cómo ves a tu papá? ¿No? ¿O tú qué opinas? Y entonces empiezan los papás a jugar a los hijos, a hacerlos a su equipo, y entonces tenemos unos mismos manipuladores, que bueno, que para que les cuento, ¿no? Entonces esa parte sí la tenemos que tener clara. O sea, democracia no es cuando estamos en una igualdad de condiciones. Aquí, papás, hijos, siempre va a haber esta jerarquía. Papás mandan, hijos acá, porque no hay experiencia, no hay criterio, no hay una forma adecuada de entender el mundo. Se supone que los adultos ya tenemos esto. Les digo se supone, porque un papá que ocupa esto, quiere decir que no entendió mucho de lo que implica ser autoridad. Bueno, indecisa. Esta forma de autoridad varía de un estilo a otro sin definir el adecuado para la familia o el centro escolar. Se concede el poder y menos orientación a los hijos. Es decir, cada quien juega al momento emocional en el que está. Y la última, la más difícil y la más efectiva, es autoridad educativa. Pone la autoridad del padre o madre, del profesor, como modelos al servicio del aprendizaje de los niños y adolescentes. Promueve la disciplina como base de la autodisciplina y crea un clima propicio para la transmisión de los valores familiares y los de la cultura del grupo, la comunidad, y trata de lograr y sensibilizar para lo que es el logro de una civilidad colectiva. Funciona en la vida familiar y escolar. Bueno, aquí tienen ustedes los tipos universalmente actuales de lo que es autoridad. Yo pienso que la educativa sería lo mejor, pero ahora viene también un sistema. Yo no pienso, ni nunca pensé, y acabamos de hacer referencia mientras aquí nuestra querida socióloga y mi querida Martita se echaban una cadena de huesos, muy trascendente, que la posibilidad en mi casa es poblana, tiene 40 años en la casa, y discuten mi hermana y ella, porque si lleva o no lleva tal guiso, tal cosa. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el ejemplo? Lupe nació en lo que hoy es la casa, su mamá era la portera de la casa o del dueño de la casa del Museo Amparo. Aprendió a cocinar y de ahí se fue a México, años después llegó a mi casa. Por los años que lleva en la casa, le digo, Carmen, siéntate a comer conmigo porque estoy solo. No, señor, usted es el patrón. Bueno, no te cae mal, porque para mí ella no es patrón, ni sirviente, ni mi esclavo. 40 años ha sido una compañera. Con mi hermana se pelean, pero después se concilian.
La cuestión educativa es formal, es necesaria, no es renunciable para cualquiera que tiene mano. Entonces, creo que podemos, después de que Patti haga todas las consideraciones que quiera a lo que dije y sobre todo su experiencia como terapeuta familiar, quisiera decir que la terapia familiar en un hospital se da por una terapeuta calificada, certificada, porque son 3 años de entrenamiento, ¿verdad?, para ser terapeuta familiar, con un residente como testimonio o balance con la familia y con un médico, de manera que los participantes siempre tienen obligación de dar su opinión. Bueno, pues muchos residentes de medicina se oponen, otros médicos no les gusta entrar. ¿Por qué? Porque carecen de disciplina y de autoridad. Porque se quedan en lo orgánico, no le entran a lo emocional. Desafortunadamente, nuestras academias de medicina son meramente organicistas, o sea, de repente nos mandan interconsultas donde no entienden desarrollo, donde uno dice, pero niño de 3 años, internado, 2 meses internado, y me lo mandan porque está brincando en la cuna. ¿Qué se espera que haga un niño de 2 años? Pues que brinque, o sea... Si no brinca está jodido. O sea, y de repente uno dice, ¿y qué saben de desarrollo? Y saben muy buena medicina, de verdad es impresionante, mi respeto. Yo creo que son de los mejor formados, pero esta parte humana, lo que hablábamos, es bien importante a todos los que se están preparando, que de verdad no pierdan esa parte. O sea, sí, el cuerpo es importante, pero no nomás somos cuerpo. Quiero hablar, ¿qué sienten los papás ante el adolescente? La adolescencia la ven como guácala. Ya va a crecer, le da de la punzada y empiezan preocupación, poca confianza como padres. Fíjense. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de principio de realidad, principio de placer? Nuestros chavos se quedan en el placer. Si nosotros no damos el principio de la realidad, que es la autoridad que habla el doctor Dulanto, nuestros chicos no se estructuran y tenemos enfermedades importantes a nivel psiquiátrico, porque si yo no tengo un orden, una estructura, ¿cómo pienso? ¿Cómo organizo ideas? ¿Sí? Entonces, desde aquí, desde que vemos esta mamá que deja que el chamaco se trepe a la mesa y camine, o está comiendo y le embarra así en la silla y no dice nada, nosotros tenemos que ir enseñando a esta mamá con mucha delicadeza, en el tenor de que son mamás que no aprendieron a hacer esto, porque las abuelas o este acompañamiento y esta enseñanza de los límites a veces tiene que ser reforzado por la familia, y ya no hay abuelas, en la ciudad ya no, hay guarderías. Entonces, fíjense cómo todo esto va distorsionando. Y en la adolescencia, pues adivinen qué, empezamos con los grandes problemas. ¿Qué es la rebeldía? Porque la rebeldía yo creo que es la gran oportunidad adolescente. Es lo máximo la rebeldía, pero ¿cómo la ven los papás? Los papás entienden la rebeldía, fíjense nada más cómo están de desempoderados. Los adolescentes hacen o dejan de hacer las cosas por molestarlos. Si es que nomás es para fregar, por herirlos. Ay, que no les da el poder, papás, por retarlos, ir contra sus deseos. Se juega un rol de control y de poder entre padres y los hijos, cuando sí el poder tiene que ser así, pero sin una cuestión de pleito. El que es jefe, que algunos de ustedes tienen jefatura, el que es jefe sabe que las tiene. O sea, tú no me venís a trabajar 3 días, lo que sigue es tu remisión de contrato. No hay pleito. Gritarás, te enojarás, están las reglas. Y el jefe no grita, no pelea. El otro le gritará y se enojará. ¿De acuerdo? Entonces, desde ahí, empoderamiento. Entonces, la rebeldía es un proceso natural de la individuación, que es nuestra tarea principal en la adolescencia. Que este chico aquí es el parto hacia la vida. O sea, ya los crecimos, ya les dimos todas las herramientas y ahorita viene esta individuación que es el parto hacia la vida adulta. Pero los tenemos a veces tan sobreprotegidos o tan abandonados que se les vuelve horrible. ¿Y aquí qué van a hacer? ¿De qué son capaces
sin ser dirigidos u ordenados. Ellos van a tratar de averiguarlo, por eso se meten en retos, por eso hacen cosas así. Y aquí nos corresponde estar cercanos e irlos guiando, irles enseñando, irlos haciendo que reflexionen. Y aquí no cabe porque lo digo yo, aquí cabe, a ver, ¿por qué quieres hacer esto? Escuchar. Y irlos acompañando a que ellos lleguen a conclusiones. Esta es una herramienta maravillosa para los adolescentes, porque en lugar de decirles, tengo un ejemplo muy bueno, tengo una paciente que es una chica extraordinaria, muy inteligente, y entonces ella quería ir a ver a la Banda de Limón, y entonces iba a haber un baile de Catepec, pero la zona no era segura. Los papás le decían, es que no, mijita, es horrible, no sé qué. Y entonces empezábamos a hablar, a ver, ¿por qué te imaginas que no te están dejando ir, no? Los papás callados. No, por esto y esto, los papás callados. Y llegamos a la reflexión y ella entendió. Y ella es una niña muy lista. Y les pongo un ejemplo, a ella le robaban el sándwich. Y un día se puso a averiguar quién le robaba el sándwich. Ella estaba de secundaria y prepa. Cuando descubrió, le preguntó, oye, ¿por qué me robas mis sándwiches? Dice, porque están muy ricos. Y entonces ella empezó a vender sándwiches. Entonces llevaba sus 2 bolsas de pan Bimbo, hechos sándwiches, y los vendía en la escuela. Ese es el nivel de resiliencia de esta niña. Y entonces cuando llegó a la conclusión de por qué no quería ir, y de por qué no podía ir, de repente a la siguiente sesión me dice, doctora, ya, tengo la solución y vamos a ir a ver a la Banda de Limón. Sorpréndeme. Papá, mamá, sus boletos. Se puso a vender sándwiches, como no le iban a dejar ir sola, porque entendió los riesgos, se llevó a los papás, eso sí, ni se me acerquen, me venden, porque si no, no le iban a sacar a bailar. Entonces, pero fíjense, aquí una cosa que pudo haber sido enojo, te odio, porque además así ya son los chavos, muérete, ¿no? O sea, ya se avientan cosas muy feas, palabras muy agresivas hacia los padres. De repente esta chica buscó una solución creativa, porque entendió por un lado, porque se le validó, porque cuando uno llega a una conclusión por sí mismo, uno empieza a sentir que vale lo que tiene. Entonces ese es un recurso que de verdad para mí ha sido muy bueno. Y entonces, bueno, aquí va, entonces van a ser dirigidos, ordenados, sin que ellos se den cuenta, porque ellos llegan a las conclusiones, ustedes no les digan, porque ellos lo saben, pero necesitan ellos decir, sí es cierto, ya lo comprobé, ¿ok? Entonces, vamos a acompañarlos, pero ya no son pequeños. Hay que dejar que ellos empiecen a utilizar su cerebro. La construcción de sus relaciones con sus pares, tomando en cuenta lo que hablaba el maestro, los pares, esa influencia, porque si yo tengo un hijo abandonado, se va a buscar amigos abandonados. Si yo tengo un hijo conflictivo, se va a buscar amigos conflictivos. Nuestros amigos son nuestro reflejo, porque hablan de lo mismo, les duele lo mismo. Entonces, cuidado con lo que estamos construyendo, porque nos espantamos y de repente las mamás llegan, mi hijo no hizo nada de esto, pero si era el peor, no sé, de peor conducta, y los papás ni los conocen. Entonces, ojo en esa parte. Si no obedecen, los padres viven esa situación como un fracaso. No es fracaso, es evolución, está creciendo. El control autoritario no funciona, como el doctor Blanco ya se los platicó. Entonces de repente tenemos estos papás de, ay, esta pobre de veras, o sea, parece que no piensas, y los chavos los van a retar, y porque además les encanta vernos titular como adultos, porque ellos quieren demostrar que ya saben, que ya son pero inteligentes. ¿Por qué es la parte? Piensen en su adolescencia, porque además uno se siente que fue un adolescente modelo. Vamos a traer a los papás de ustedes a que nos platiquen cómo les fue. Entonces, por favor, o sea, ¿cómo fuimos? Pero porque necesitamos, así como el bebé tiene que romper membranas para salir, acá tenemos que romper de tendencias y tenemos que pararnos en nuestros pies para podernos sentir. Sí, aquí acabas de decir algo que muy pocas veces son sinceros los adultos grandes. Yo tengo 86 años, pero aquí hay gente de 50 y esto. Yo no tuve adolescencia, en el sentido como se entiende hoy. Fui un niño grande con permisos especiales. Cuando me hablaban por teléfono, ¿quién te llamó? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué va a hacer?
que voy en la Facultad de Medicina, no solo yo, la mayoría de mis contemporáneos, tenías que llegar a las 10, 10 y media de la noche a tu casa. Las mujeres ni hablamos porque no salían si no salía con los papás. Entonces, claro, los actuales padres no pueden entender que un adolescente tenga la gestoría, la capacidad de autoverse, sobre todo si no los han enseñado ellos mismos a la introspección, como hablamos ayer en lo de la autoestima. Yo nunca discutí después con mis padres, con mis maestros, el tipo de autoridad, porque finalmente yo razoné como adulto, porque lo pude comprobar, que si fui a la Universidad de Londres, a la Universidad de la Sorbona, que si fui a Hopkins y a Harvard, y en todas partes fue igual, pues que quería decir que mis papás estaban muy bien, ¿no? Pero claro, ahora no existe la autoridad civilizada, dialogada o razonada. El abandono o el autoritarismo. O el autoritarismo. Sí, exactamente. Y entonces en esta búsqueda, esta individualidad, es tener la oportunidad de aprender habilidades de vida. Los jóvenes por momentos se avergüenzan de sus padres, por muchos, pero es natural, no son malagradecidos. O sea, ellos se acuerdan que estaban en la fantasía, se acuerdan en la plática de hace rato, ellos viven en la fantasía y se imaginan. De hecho, mucho aquí es donde, híjole, no se ve adoptado, híjole, o sea, como que buscan esta parte porque están individualizándose, están aprendiendo a ser ellos. Fluctúan sus conductas entre niños pequeños y adultos, tienen que aprender a manejar estos altibajos emocionales y necesitan comprensión de los padres, no el enojo. Un papá enojado no nos sirve. Complemento esto. Cuando Enrique tenía 18 años y tenía una novia preciosa, iban al baile de graduación de ella. Y entonces yo dije, le voy a comprar una orquídea a Heidi. Llegué con mi orquídea, ¿y esto qué es?, le dijo el muchacho. Es una orquídea, hijo, es un baile formal para que le lleves a Heidi. Ay, esto, viejo, es de tu época. Y me devolvió la orquídea y se fue al baile sin la orquídea. Y yo, muy ocurrente, dije, le voy a llamar a fulana, que sé que es soltera. Y la invité a salir a cenar y le llevé la orquídea. Me dio pena de cómo se impactó mi amiga, de 50 y tantos años, igual que yo. Ay, pero qué delicadeza. Y yo me estaba analizando, qué trampa, qué desgraciado soy. Porque le revivía a esa mujer todo lo que quizás no le dieron en la adolescencia a otros que la sacaron a bailar. Fíjate. Entonces esto se recicla porque estás consciente de cómo fuiste tú, y muchas veces desde entonces no se me ocurre que ningún chico de los que ha vivido en la casa le diga, yo vas a salir a graduación, tómate regalo, pero ni una margarita. Porque ya sé que las chavas de hoy ni les gustan las flores, sino, bueno, ¿para qué digo lo que les gusta? Son pragmáticas. ¿Qué necesitamos con la adolescente? Tener su privacidad. De repente les empiezan a decir, ya no me veas, ya toca la puerta, tenemos que empezar a respetar esto, porque además los cambios corporales para ellos entenderlos es muy difícil, y de repente necesitan como ese tiempo de mirarse, de tocarse, de saber quién soy yo. Acoplamiento social, quién soy yo, o sea, cómo voy a funcionar en este engranaje. Libertad para examinar un nuevo punto de vista, espacio para decidir aunque se equivoquen. Aquí lo importante no es que se equivoquen, es que aprendan de estos errores, porque a veces se equivocan y ya no lo vuelven a intentar. Y entonces tenemos, les digo, unos lindos cuarentones, adolescentes que siguen en casa de los papás, y no es ninguna exageración. Jóvenes necesitan algo diferente de lo que realmente valoran los padres. Obediencia sin cuestionar, eso no va a pasar. Entonces, un adolescente normal les va a cuestionar porque es natural. Entonces, nada más hay que enseñarlos a que den buenos argumentos. Y entonces, bueno, aquí son los... Por favor, explícale a los padres que seguro recuerdan, Ajá. entre los 3 y 4 años, la edad de los porqués. ¿Y por qué Ajá. tengo que hacer esto? Eso se repite entre los 14 y los Otra 18. vez. Sí, otra Y vez. es la herramienta de trabajo mental, es que te desquicie
Sí, porque Una los persona. acaban ¿Y enojando. por qué lo tengo que hacer? Sí, porque esto requiere tiempo y requiere que yo me ponga con el adolescente y así me dé, ok, mijito, te voy a oír, y de repente uno va a oír una bola de sarta de ideas que no están bien fundamentadas, pero la cuestión aquí es que podamos empezar a enseñarnos a pensar. El doctor hablaba algo muy importante, ¿se acuerdan de principio placer, principio realidad, estructura? Luego entonces locus de control, o sea que yo desde mi cabeza pueda autocontrolarme, que al final esa es la disciplina más importante, que yo pueda decidir a partir de mi razonamiento y de mi disciplina que ya tengo introyectada. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo como muy... De una manera práctica, que lo vean como ejemplo, tanto los jóvenes que están aquí como los adultos. Estás castigado, te lo dije que si lo hacías, y te quedas castigado y no sales el fin de semana. Pero que no sé qué, que no, te dije y no lo hiciste, entonces estás castigado. Te sientas tú a trabajar el fin de semana, 15 minutos después de que ya empezaste, ¿puedo salir al jardín? Puedes salir al jardín. 10 minutos después, ¿puedo subirme a la azotea? O sea, el arte de chingar se vuelve la perfección. Cada 5 minutos van a interrumpir lo que estás haciendo. ¿Con qué objetivo? Que yo estalle y diga, lárgate. A la quinta interrupción le dije, mira, súbete a la azotea, suicídate, métete a la alberca, cásate con el perro, pero no vas a salir de la casa. Sí, y ahí es donde a veces se vaya. A ver, vamos, bueno, esto ya lo vimos desde otra vez. A ver, bueno, una educación afectuosa y firme. Aquí no tenemos que enojarnos, y eso lo tenemos que entender. Papás, que su poder no sea el porque lo mando yo, que su poder sea el acompañamiento y enseñarles a estos hijos a crecer. Algo que, una frase que a mí me gusta mucho y una filosofía que yo entiendo en la educación es educarlos para que a mí no me necesiten. Que si yo me muero, yo sé que ese muchacho, esa muchacha, la va a hacer. Porque si yo los tengo amarrados a mí, porque a veces nos da mucho miedo perder a los hijos, pero ahorita vamos a ir a eso. Entonces, ¿qué es la educación afectuosa? La firmeza es con respeto, o sea, si dije no sales, es no sales. Lloren, había una chica que la llevaron a interconsulta urgente, que porque dijo que ya se iba a volver narco. Y entonces llega el papá, es que mi hija se va a hacer narco y no sé qué. Saca el papá y dice, a ver, tú cuéntame, ¿y eso cómo es? Sí, porque no me quieren comprar un celular y no sé qué. ¿Y tú conoces narcos? ¿Te han invitado? Pues eso es una realidad. No, ni idea, o sea, nada, no tenía ningún contacto. Pero diciendo que era narco, pues alteró al papá, lo escandalizó. Y pues bueno, el papá todo asustado. Y pues ni hubo celular, ni se volvió narco. Entonces, tolerancia a la frustración, que eso es lo que no tienen nuestros hijos, no saben esperar. Ya, ¿no? Y hay libertad para practicar sus habilidades, no sus habilidades es lo que a mí me gusta, lo que yo hubiera querido hacer, eso que yo siempre soñé, no se me dio el ballet, pero tú vas a ser primadón en el Bolshoi, no. Entonces, por favor, pero hay que observarlos, hay que platicar. Si nos dicen quiero ser artista, un pintor, un actor, un cantante, no les tumben los sueños, hagan realidades, que vean, porque además no son profesiones fáciles. O sea, vamos a ver, porque a veces ahí luego se van a carreras donde sí deja, porque pues eso es lo que los papás quieren, ¿no? La versión oficial. Entonces, bueno, que demuestren responsabilidad. Me encanta esa frase, es que no me tienes confianza. No, mijito, pues no me has dado motivos para tenerte confianza. Porque además eso es un chantajote y redondito. Así caen redonditos. No, pues es que sí la dije porque me dijo que no le tenía confianza. No, la confianza y la responsabilidad se ganan. Demuéstrame, calificaciones, si te mando a hacer tu cuarto, yo quiero ver ese cuarto. ¿Por qué? Porque si tú eres responsable en cosas pequeñas, vas a hacerlo en cosas grandes. Yo cómo voy a hacer un autocuidado en un chico que me llega 3 horas después, me llega alcoholizado, ¿es que no me tienes confianza? Pues no, ¿qué crees que no? Gánatela.
pero eso es ser empoderado, ese es entender mi papel como madre. Y los logros que nos van a dar, cada vez que un chavo logra hacer algo y lo hace bien, híjole, es uno grande. Y vamos a tener valor, responsabilidad, cooperación, autoestima y respeto por sí mismo. Que estos al final del día son los pilares que nos van a hacer a un adulto competente y feliz. Y la rebeldía, un adolescente no va a dejar de rebelarse porque es su tarea. Aquí nos toca como padres ser inteligentes, por eso se llama disciplina inteligente. Ya los modelos que nos pusieron de yo mando y eso ya vimos que no funcionan, porque saben que fue una trampa cultural muy fea, porque nos quitaron todo el autoritarismo y no nos dieron herramientas. Nunca nadie nos dijo qué íbamos a hacer, porque nos dijeron que todo lo que hacíamos para criar estaba mal, pero no nos dijeron qué hacer para hacerlo bien. Entonces, bueno, esta es la gran trampa y mejor, como no supimos qué hacer, pues mejor así, pues que crezcan en la libertad, pues ya aprenderán. No, y eso es una negligencia y es un modo de maltrato. No hay técnicas para doblegar el impulso de vida o las hormonas. ¿Se acuerdan? Esto es tarea de vida. No se califique como un buen o mal padre según la obediencia del hijo, porque esto es otra trampa. Como no me obedece, son tal padre, y además la familia, uy, pero si ni te hace caso, uy, ¿ya viste cómo te trata? No, pero si tenemos que partir del respeto. Si yo le digo, eres inútil, eres tonto, ese es el nivel de comunicación que estoy poniendo. Si yo lo enseño a hacer el respeto, a reflexionar y que él pueda ver sus errores, estoy haciendo un adulto que me va a ayudar en el futuro con su conducta y no vamos a tener tanto lío. Los adolescentes, usted tienen que adaptarse a esta etapa, porque además viene la otra etapa. O sea, estos están en la adolescencia, están creciendo y nosotros ya vamos para abajo. Las chicas empiezan menarca y nosotros menopausia. ¿Y qué creen? La adolescencia de ahora está bien padre. Y nosotros no la tenemos. Y de repente tenemos mamá que parece peor que el adolescente. Y de repente en un curso de medicina tenía una de las doctoras más arriba de 50 años de pelo azul. ¿Qué pasó? Porque ya nos están dando mucha envidia. A ver, hay nuestro proyecto y nosotros ¿qué somos? A ver, vamos a seguir. Entonces, y si me equivoco como padre, pues como padre nos vamos a equivocar las veces que ustedes quieran. ¿Los errores son fracaso o son aprendizaje? Si yo ya no lo repito, ya gané, aprendí. Y entonces mi hijo y yo, así como en las interacciones, vamos a tener otra situación. Y voy a poderme llevar con mi hijo desde una perspectiva de respeto a partir de que ya le enseñé a pensar y escuchar esta parte de acompañamiento. ¿Cómo implementarlo? Es a lo que decía el doctor, no es magia. Es que ya le dije que tienda su cama. Sí, señora, pero eso no se hace a los 15 años. ¿A qué edad se le enseña al chamaco a tender la cama? A los 5, a los 6. Es que no me ayuda. Pues si nunca lo enseñó, ayúdalo ahorita, ¿no? Entonces en la adolescencia implementar todo esto nos va a costar mucho trabajo. Es establecer reglas y límites, involucra a los hijos. No para que nos digan qué sí quieren o qué no quieren hacer, para hacer los acuerdos. Estas son las reglas, estas son las sanciones. Podemos negociar esto. Negociar. No que me digan qué voy a hacer. No salve de las consecuencias a sus hijos. Esto es el cáncer de nuestra sociedad actual. Esto es lo peor. Ay, mijito, ya te cacharon. No, yo acá. Y somos los peores alcahuetes y tenemos una bola de delincuentes gracias a una educación en donde las consecuencias no pasan. Y desde nuestro discurso y desde nuestra forma de actuar empezamos. Ay, hombre, pásamelo. Y la trampa, y la tranza. Entonces, nos sorprende que los chavos roben, nos sorprende que los chavos secuestren. Si todo está basado en eso, no pasa nada, no van a la cárcel, nadie les hace nada. En la escuela pueden hacer trampa en el examen. Y si reprueban, uno va y reclama, ¿no? ¿Por qué reprobó a mi hijo? No, el chamaco no estudió. Pero como ahora la educación es una mercancía que se paga, no, ahorita le arreglamos la calificación.
Entonces, las consecuencias, eso es una base importante, ¿de acuerdo? Aprender tanto padres como hijos en un ambiente seguro de sus errores, en lugar de ser juzgados y criticados. Si ustedes ayudan a su adolescente a crecer, ellos van a tener una actitud muy parecida con ustedes, porque ser padres y ser hijos es algo que se aprende de casa. El ejemplo es la única forma de enseñar valores. Así que de nada sirve, como decía el maestro Gerardo, los libros de cómo ser buena persona y no sé qué. Si yo no soy puntual, si yo no soy honesta, si yo hago trampa, si yo me reporto al trabajo enfermo y no es cierto, o sea, yo ya estoy enseñando valores. Y el día que me roben a mis hijos o el día que me despojen, ¿por qué creen que despojan a los viejitos? ¿Por qué creen que los tiran a la calle? ¿Por qué creen que roban en sus casas? ¿Por qué creen que se matan a las madres y a los padres estos padres? Las palabras gritan, las palabras dicen, los ejemplos gritan. Y esto es lo que uno va proyectando en su cabeza, en su corazón, y es la forma de entender el mundo. Ser coherente y congruente, esto es importante. Si yo no tomes alcohol, pero pues yo le entro con singular alegría, entonces mejor lo enseño y le enseño, a ver, vas a tomar alcohol porque en esta familia se acostumbra que en las fiestas se tome alcohol. Digo, no es lo adecuado, pero si es una acción, pues bueno, es como las relaciones sexuales, que tengan esa capacidad de poder pedir ayuda, no se las van a pedir a ustedes. Yo nunca he oído a un adolescente, ay mamá, ahorita voy a tener sexo con mi novia y regreso. Pero que puedan buscar la ayuda, porque de verdad se las vayan a proporcionar. Entonces sean coherentes y congruentes. O sea, si dicen algo, por favor, que sea acorde a su vida, acorde a lo que son ustedes. Cumpliendo acuerdos, tener límites y reglas negociados. Los adolescentes no van a cumplir los acuerdos de manera mágica, hay que supervisar, pero no se les dice, perdón la palabra, eres huevón. Y peor, o sea, de verdad, lo que los papás le dicen a los hijos es ofensivo. Y una cosa importante, papás, sus palabras se graban en la mente y en el corazón de sus hijos como en piedra, y eso los va a delimitar. Si yo a un hijo todos los días le digo, eso ustedes a veces dicen, o lo que dicen otros papás que son terribles, mi hijo es eso, porque yo lo defino, ¿se acuerdan? La relación con el otro y la relación madre-padre. Hijo, miren, queda ahí y son traumas que muchas veces de adultos no se curan y que lo van a replicar con los hijos. Muchos dicen que en la adolescencia, no, yo no voy a ser como mi papá. Cuando son padres, miren, puntualito, así, palabra por palabra, hasta los mismos chanclazos. Entonces, bueno, comentarios sencillos y amistosos. ¿No los has hecho? ¿Puedes hacerlo, por favor? Lo cortés no quita lo valiente. No, no puedo, ahorita. No se enojen, los adolescentes se están retando. Ustedes tienen que negociar. Ante objeciones, ¿cuál era nuestro acuerdo? ¿Por qué no? ¿Ahora qué pasó? Comunicación no verbal, el reloj, manos en la cintura. ¿De acuerdo? Cuando realicen las actividades, decir gracias por cumplir con el acuerdo. ¿Sí? A veces perdemos el respeto. Fíjense, decimos que la familia es a quien más amamos y es a quien más agredimos. Es a quien más insultamos, es a quien nunca le reconocemos, pero ni así. Gracias por hacerme el desayuno, gracias por lavarme mi ropa. Miedo versus información. Enseñarles a manejar situaciones de riesgo, violencia, alcohol, adicciones, vida sexual. Esto se habla, esto es importantísimo. Los secuestros, ahora que hay tanto trata de blanca, eso se habla con ellos, porque además no son tontos y lo saben. Entonces, todo esto van a ser argumentos que nos van a ayudar a que ellos puedan tomar mejores decisiones. Abstenerse de discursos, juicios, imponer culpas, hacer suposiciones, porque a veces ni hablan. Claro, ya te fuiste. Si, por ejemplo, en esta familia tenemos una larga data de madres solteras, no digo que sea así en todas, pero a veces es, claro, ya te fuiste, quién sabe qué, y claro que sí, ¿verdad? Porque ya le estamos poniendo esta misión, ¿no?
Ustedes de repente los familiogramas se van repitiendo todas las historias y son discursos que oímos nosotros, que oyeron nuestras madres, que oyeron nuestras abuelas y se van repitiendo, ¿se acuerdan? Y la importancia de las palabras y más como padres. Cuando nos llegan a consulta un papá y habla horrible del hijo, frenamos, sacamos al muchacho y enseñamos a que hablar. Realmente querer saber, fíjense, esto es importante. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ah, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Bien? Ah, qué bueno. Querer saber quién es mi hijo. Ya no es el que yo crecí. Ya no me lo moldeó la cultura, la sociedad, los amigos. Y yo ni me enteraba. Sinceramente, o sea, la sinceridad es algo que uno no puede aparentar. Cuando uno escucha con sinceridad y con amor a alguien, es así, con calma, con tiempo. Y comprender la perspectiva del adolescente. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué hay cosas que desconocemos? No, aquí hay una mierda. ¿Ustedes saben cómo se emborrachan ahora los adolescentes? No, y hay unas, mojan unos tamponcitos y bien, que bien se ponen las borracheras y ustedes ni alcohol no beben. Entonces todo eso, que lo que ellos vayan descubriendo, escuchemos. Mamá, ¿qué piensas de esto? Oye, ¿tú crees que a mi amiga? Ay, a mí que me importa su amiga. Nos importa porque, ¿se acuerdan? Nuestros adolescentes son el reflejo de los amigos y les importa y les interesa. Entonces, ojo con esa parte. Enseñarlo a reflexionar sobre situaciones hipotéticas o cuando se nos piden permisos marcianos. ¿Cómo hablar con el adolescente? Ser curioso, pero no PGR. Porque los papás preguntan, de veras, nomás les falta este guapo. ¿Por qué? ¿Y de qué? ¿Cómo? O sea, ¿sí? Ajá. ¿Y quién te dijo eso? ¿Y qué dijo? Y ahorita voy a ir a hablar con él. Los adolescentes retan, me encantan. Sobre todo hay de dientes así, viejísimos, de la edad. Mamá, estoy embarazada. Y la mamá, pues bueno, y ya le echa el choro, ¿no? No, porque entonces, pues bueno. Y al rato ya que la mamá se desorgó, era broma. Entonces, papá, por favor, ojo con esa parte y vamos a tratar de ser curiosos, de escuchar, porque todo eso que nos preguntan de la amiga y todo, no es de la amiga, es de ellos, ¿ok? Vamos a obtener más. Si no sabemos, muchas mamás me dicen, es que yo no sé hablarles de sexualidad porque a mí nadie me habló. ¿Qué fue? Entonces hay que informarles. A veces llevamos a la mamá y hablamos de esta sexualidad para que ellos también puedan enterarse. Antes de reaccionar a las primeras palabras, los adolescentes tienden a soltar información escandalosa antes de hablar de lo que realmente les desea. Dime más, ¿por qué? No los interrumpan, nos aburren a veces lo que nos dicen, porque son como cosas que consideramos triviales. Atrás de eso tienen muchísima información, entonces tenemos que empezar a hacer esto de la escucha. No haga comentarios hasta que termine de exponer su idea, por descabellada que parezca, que callan la boca. No traten de solucionar el problema que el adolescente les plantea. ¿Tú qué harías, mijito? ¿Y tú qué vas a hacer? Y hasta entonces, abrimos la boca. Funciones de la escucha. ¿Para qué sirve escuchar? Ayuda a procesar sus pensamientos y las consecuencias de sus elecciones. Esto es el fundamento de la terapia. La terapia sirve para eso, porque me estoy escuchando. Y cada que me escucho, redito lo que estoy haciendo. Por eso cuando me desahogo, porque hablo, porque otra... Es que me pasó esto y eso lo contamos a la amiga, y luego a la vecina, y luego a la compañera del trabajo, y luego a la otra amiga. Y nos ayuda, ya para cuando la contamos a la quinta vez, nuestra visión es otra. Los padres. A ver, papás, esto es bien importante y cuando tenemos en el consultorio al adolescente, esto lo tenemos que ver. Considerar los miedos y necesidades de los papás. Los papás tienen miedo y tienen necesidades, porque la vida se acerca a un declive, digo, no son ancianos, pero ya la vida ya no es lo mismo, ya el cuerpo no responde igual, ya muchas cosas son diferentes, y entonces uno se empieza a dar cuenta, dicen, ya bien viejas, ¿no? Híjole, ya es como viejito, pues sí, los que van para arriba son ellos. ¿Qué nos da temor? No tratar
de solucionar lo que salga mal en respecto a los adolescentes, que ellos vayan logrando esto, preocuparse por lo que piensan los demás. Nuestra forma de crianza y de educación es nuestra. El primo no nos lo está criando, no vive con él, no lo conoce. Entonces, cuando nos digan algo, nosotros tenemos que hacer el ejercicio. A ver, esto que me está diciendo es para criticarme, porque la familia extensa o los amigos son de repente bastante bajas y mala onda, y nos hacen comentarios muy feos. ¿Y dejas que te hable así? ¿Y por qué? Y a lo mejor está en un altibajo. Entonces nosotros ya sabemos quién es nuestro hijo, tenemos que saber escuchar, tenemos que saber defender, pero no, ojo, no se ponga. Entonces, ¿qué piensan los demás? No nos interesa como papás qué vamos a hacer. O sea, no estar tan pendiente que digan los demás, porque a veces tenemos tanto miedo de criar, que estamos tan inseguros, que lo que nos digan, apuntamos. Tratar de proteger a los jóvenes de cualquier dolor. Crecer nos duele. A los amigos cuando termina la relación con la novia, si no entraron a la prepa. ¿Por qué? Porque de repente esto nada más entregan resultados de la UNAM y tenemos el me quiero morir, es cuando se nos incrementan las consultas. ¿Por qué? Porque a veces el hijo vale porque puede entrar a una escuela. Fíjense qué poco valoramos a nuestros hijos. O sea, si no entraste a la escuela no vales. Y es así, y de verdad se quieren morir. Entonces, ojo con esa parte. Entonces, aquí hay que enseñarlos que a veces pueden entrar y a veces no, y no es que sean tontos. Hay poquititos lugares, el 10% de los que hacen examen son los que se quedan. ¿Sí? Pero no es porque sean tontos. Entonces, que aprendan desde pequeños el dolor. Te portaste mal, no hay caramelos, aunque llore, no importa. Yo prefiero estas lágrimas ahorita a una rabieta ya de adultos. De repente en el súper, bueno, para mí fue así impresionante. Un muchacho, 17 años, estábamos en el área de yogurts, y le pidió a la mamá un yogur. La mamá le dijo, no me alcanza. El chamaco, así gigante, Juan Larguez, se agarró del carrito, se tiró al suelo y la mamá iba jalando el carrito y el otro atrás gritando. Y uno dice, cosas veredes mío, sí, que harán las piedras falar. O sea, ¿qué onda con este chavo? En un año tiene credencial de lector. Y no es que ya iba a ser ciudadano, iba a decidir un país, el que está agarrado del carrito del súper. Pues eso yo creo que es un termómetro que nos está diciendo que algo está muy mal en lo que estamos haciendo. No los protejan, no tienen que tener todo. En los países de mejor de la educación, Finlandia, tablets, computadoras y calculadoras hasta los 12 años. Primero aprenden a pensar. El celular. Cuéntenme para qué quiere un mocoso de 8 años un celular. Pero ¿cómo creen que arrullan ahora las mamás? A mí me encanta. Les plantan la tablet y está la galletita pintadita cantando, y el de menos de un año, y la mamá planta. Esa es la crianza, ese es lo que están enseñando. Entonces se relacionan con la tablet. Y quítale la tablet al chamaco. Alguien decía que la fonofobia, ¿no? Que porque perdían el celular. Agárrense al chamaco de 2 años, quítenle la tablet y a ver qué pasa. Y los papás bien orgullosos, ya le sabes. Y ya mira, y este dedo no sabe ni leer, pero no nos van a dejar el asunto. Entonces, ojo con eso. Tener miedo de la ira de su hijo adolescente. Eso lo tenemos que aprender. Por eso cuando hay esos conductores que se les cierran a uno, y si uno les dice algo, sacan, se paran, se bajan, ¿qué? Un momento, la ira es una emoción, pero las emociones no nos tienen que gobernar. Las emociones es algo que nosotros, son herramientas que nos avisan de cosas, no nos tienen que gobernar. Entonces, si se les enoja, que grite, se enoje, se azote, eso es asunto de él. Creer que es un padre egoísta si no se sacrifica y mi hijito tiene todo lo que yo pido, lo que él pide. No. ¿Cuánto costaban los juguetes de Reyes de ustedes? ¿Y cuánto cuestan desde ahora? El jueguito de Xbox, el más a X, 1,000 pesos. ¿Sí? ¿Y cuándo? ¿Ustedes imaginan regalos equivalentes a 1,000 pesos en nuestra infancia?
¿Y por qué a ellos sí? ¡Qué padre! Hay otro. Entonces, temor a perder a los hijos se van a ir. No le tengan miedo, eso es para lo que los estamos criando. Temor a situaciones riesgosas de drogas, alcohol, embarazo, por eso ya los educamos. Y educar, miren, la educación sexual me encanta, porque en la escuela es así. El aparato reproductor femenino tiene, les explican anatómicamente, sus trompas de falopio, y entonces en los hombres, el pene y el conducto y los testículos. Y entonces hay condón y altar. Es como si yo les voy a enseñar a manejar. ¿Listos? Miren, esto se llama el volante, y esta es la transmisión, y este es el cigüeñal. Esta transmisión va a llevar a la palanca de velocidades, ¿ok? Y mire, esta manguera es la de la gasolina, y aquí se hace la chispa donde prende. Ahora maneje. Pues esa es la educación sexual. Y los papás están aterrorizados de hablar. Bueno, eso es lo que les dan, y con lo que ellos se quedan, de que ya están bien educados. La temor a la incapacidad, sin control ya no soy padre. No, generalmente el control viene por dosis. De pequeñitos tenemos que ser muy controladores, pero ya a esta edad tenemos que empezar a ir soltando la rienda a partir de la responsabilidad y cómo veamos al hijo. Si lo vemos inmaduro, si lo vemos irresponsable, controlamos más. Si no, soltamos poquito. Desobedeció, regresamos al control. Entonces, pero eso que no los defina. La sobreprotección. Esta es la forma de darle la torre a cualquier persona. La sobreprotección es, tú no sirves para nada y yo te arreglo todo eso. Temor a la incompetencia, la ignorancia, asuntos personales sin resolver en los padres, temor a equivocarse, temer a los errores puede causar que sucedan y no siempre se toman las decisiones correctas. Entonces, no tengamos miedo, el miedo es terrible. Manejo inadecuado de las emociones de los padres es preguntar, ¿estoy actuando a partir de mis miedos e ira o a partir de mi amor y de mi confianza? Ya nadie habla de amor. Se da por entendido que los padres a los hijos los aman. Yo ya no veo mucho esto, la verdad. Yo veo más bien fastidio, yo ya veo más bien coraje, y yo ya veo más bien, a ver ya cuando se la... Mantener la dignidad y el respeto significa comprender que los adolescentes normales se van a resistir a las prioridades de ustedes, porque ahorita emergen las de ellos. Pero hay que enseñarlos, hay que acompañarlos. Y entonces tenemos que buscar esta armonía, el que no caigan en estas conductas, el que a veces así están, es increíble, ¿no? Están en la casa y cada quien está en su teléfono, cada quien está en sus actividades. Me encanta. No alcanza para comer, ganan 80 pesos, pero en cada recámara hay una tele, ¿no? Claro. Y no interaccionan. Y entonces nos preguntamos por qué son nuestros adolescentes así. Y bueno, quiero cerrar con esto. Dice, sus hijos no son sus hijos. Son los hijos e hijas del anhelo de la vida por sí mismo. Viven a través de ustedes, pero no son de ustedes. Y aunque estén con ustedes, no les pertenecen, son seres individuales. Y pueden darles su amor, mas no sus pensamientos, no van a pensar como ustedes. Pueden alojar sus cuerpos, pero no sus almas. Pues sus almas moran en la casa del mañana, que son cosas que nosotros ni nos hemos visto, la cual no pueden ustedes ni siquiera en sueños imaginar. Pueden esforzarse para ser como ellos, mas no buscar que ellos sean como ustedes. No se trata que la mamá se vuelva adolescente. Pues la vida no va para atrás y la guarda el mañana. Entonces, tenemos que pensar hacia el futuro. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de hacer esta parte de la autoridad desde sus corazones, pero vamos a crecerlos, acuérdense. Mi frase que a mí me encanta es, pues, para que no me necesiten. O sea, que este joven pueda ser feliz, que no para todo me esté buscando, que cuando necesite me busque, pero que no dependa ya de mí, porque ella tiene alas. Tenemos que enseñarlos a que desplieguem estas alas y puedan volar en este mundo tan difícil, con retos que nosotros no tuvimos en nuestra época.
Han oído la opinión de una gente muy experta y de mucho tiempo de trabajar con adolescentes que hemos participado juntos o separados en muchas cosas, y yo creo que lo que la doctora ha manifestado es la médula de la relación de autoridad con los hijos y el hogar. Pero yo no me iría sin oír qué piensan ustedes de lo que se ha hablado. ¿Quieren hablar primero los señores de edad o que hablen las gentes más jóvenes que hay aquí? ¿Qué escogen? Una época en donde tal pareciera que está ausente la figura de autoridad. O más que estuviera ausente, es aniquilada, es ignorada por esta generación juvenil. Pero la pregunta va en el sentido de que si en otras épocas la educación, como en el caso del doctor que nos ha platicado desde el día de ayer, sus vivencias infantiles, juveniles, una educación de los 40, 50, en donde la autoridad rayaba más en el autoritarismo, y que en muchas ocasiones en el comportamiento extremo parece como un péndulo, vamos de una generación de un extremo y a la siguiente generación nos vamos al otro extremo, en donde precisamente se ven las conductas en donde cuando no se vive la adolescencia, la señora después ya de los 40, 50 años o 30 y tantos años se pinta el cabello, anda queriendo sentirse joven. Entonces se oscila en esas dos comportamientos extremos. Si antes fue una educación, una preparación que rayaba un poco en ese sentido del autoritario, ahora es todo lo contrario. Ahora está aniquilado la autoridad. Y un poco en la cuestión del psicoanálisis, que habla de estos dos principios, de realidad y de placer, se sabe perfectamente que el principio de placer siempre va a reprimir esas pulsiones de placer que siempre están. El ser humano busca lo que le plazca, eso es lo que busca, pero en el principio de placer, como es meterlo, perdón, en el principio de realidad, como es meterlo a que comparte esa realidad, que adopte convencionalismos, que se ajuste a las reglas, a las normas de comportamiento social, obviamente va a estar siempre lesionado. Y eso lo sabemos, no hay papás perfectos, no hay mamás perfectas, siempre hay una lesión en ese salto que hay, en ese adaptarnos a ese convencionalismo social. Entonces, creo que hay un dilema ahí de lo que se ha planteado. Sería que el justo medio, si antes fue una figura que rayaba un poco más en el autoritarismo y ahora no lo hay, y es con lo que de alguna manera estaba planteando, de enseñarles a ser más responsables de sus actos, que se topen con la pared. Pero en todo esto, pues siempre decimos, bueno, acá las estadísticas también hablan de un alto índice de suicidios, por ejemplo, en los adolescentes, y cada vez va bajando más de edad. O sea, hay interrogantes que para eso sirven estas charlas, estas conferencias, pero ¿qué hacer, no?, en esos dos extremos? Esa es mi pregunta. Se llama disciplina inteligente porque no hay recetas. Es como los hijos. Hay hijos, bueno, aquí hay una niña muy pequeña, pero no hay hijos que nos caen muy bien y hay otros que nos caen muy gordos. Y mentira de que todos los queremos. Pero entonces, aquí la disciplina inteligente es: yo que tengo este hijo, que yo lo he crecido, que yo lo he criado, ¿qué es lo que yo le voy a poner? Porque además no a todos los hijos se les educa igual. ¿De acuerdo? Porque son personas diferentes.
Entonces, eso es la disciplina inteligente, o sea, tengo que desplegar mis habilidades, porque este es el reto grande, porque antes era como muy claro, haces esto y así, ¿no? Y vamos a darle el principio, fíjese, ahorita usted tomaba principio de realidad y de placer. El placer va a ser lo que nos va a gustar, pero la realidad es lo que nos va a ayudar a funcionar en una comunidad, pero lo que nos va a dar la estructura de la tolerancia a la frustración. Los chavos se están matando porque no tienen cosas, o sea, de repente son como cosas que a lo mejor no se le dan en el momento, no pasa como corresponde y por eso se matan. Porque no hay autoestima, porque no hay una valorización, porque no hay recursos de buscar qué otra cosa puedo hacer. Porque si yo soy autoritario nunca los pongo a pensar, porque yo pienso por ellos. Entonces, eso es el gran reto, y eso es cada familia. O sea, yo no les puedo dar una receta, miren, así se educan. ¿Por qué no? Porque tenemos además un bagaje familiar de una serie de modos de educar muy diferente. Porque ahora los que están educando a los hijos son las abuelas, si bien nos va. Y las abuelas ya no están para educar, están para consentir, están para otras cosas. Y de repente esta pobre mujer que ya está cansada, que ya está fastidiada, que le duelen los dedos de artritis, pues no lo va a cuidar a estos niños, porque no es su tarea. Entonces, eso es yo creo que la parte del reto, ¿no? O sea, no hay recetas, o sea, ¿qué hay que hacer? Cada hijo nos va a ir dando las pautas y nosotros tenemos cada relacionarnos con cada uno de ellos de una forma que podamos darle lo que necesita. O sea, si vamos a un restaurante, todos piden milanesa con papas, o sea, uno va a pedir pollo y otro va a pedir algo, bueno, es en ese sentido. Sí, solo para terminar, de alguna manera, ¿quiénes han generado o cuál es la causa de esta nueva generación de este tipo de Uno, desvalorización del maternaje y paternaje. Sí. Dos, madres que trabajan, un salario muy bajo, porque ahora ya para mantener, por eso les decía cuánto cuestan los juguetes de estos nenes, cuánto tenemos que trabajar más, porque además ¿qué van a decir si no tiene un videojuego? Entonces, aquí, ¿qué es esto? Desde una cultura social que hablaba la maestra Maristela, desde una violencia estructural, donde nos tienen que trabajando a papá y a mamá, donde ganamos bien poquito, donde regresamos cansados, perdón, después de 8 horas de trabajo, o de 10 horas de trabajo y 2 de camino, yo no tengo ganas de platicar con nadie. Y eso es una realidad. Y entonces tenemos que partir de eso. Y el que ahora pensar en estos hijos, entonces a lo mejor vamos a sacrificar un poquito más la economía por poderle dedicar este tiempo, porque además los hijos no están a veces ese tiempo de calidad, no es cuando yo tengo el tiempo para escucharlos, porque cuando ellos tienen emergencias o tienen sentires que la dejó el novio, no sabe esperar hasta las 11 de la noche que yo llegue, ¿no? Ya lo tuiteó, ya habló en mi inbox, ya hizo 1000 cosas, o sea, a ver, los papás necesitamos estar ahí cuando nos raspamos las rodillas, queremos que estén ahí, pues digo, esa es la parte, o sea, y irlos acompañando. Entonces es una sociedad muy injusta en donde los hijos son institucionalizados en una guardería, en escuelas de largo tiempo, donde los vemos a las 7 de la noche y ya hicieron la tarea, a las 6 de la tarde, a las 4, dependiendo. Y entonces él también llega cansado, el chamaco, ya tampoco quiere platicar, ya qué hora convivimos. Entonces es una sociedad muy perversa, con una violencia hacia la maternidad y hacia la parentalidad muy grande, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y una sociedad muy fragmentada. Además. Yo creo que uno de los grandes problemas es la fragmentación social. Sí. Entonces, estas redes sociales, pues no las tenemos. Sí, no ya. las hemos roto, ¿no? Sí. Que es la otra alternativa que pudiera ayudar a esta educación inteligente. Claro, sí, que las abuelas o que pero una abuela que nos coache, que nos ayude tantito, no que tenga la responsabilidad. Entonces aquí también esa parte sí la tenemos que tener muy clara, y pues favorecer la comunicación, porque los creemos adolescentes y los creemos adultos, que ya la pueden hacer en la vida. No es cierto, este es el momento de crisis más importante
donde tenemos que empezar a tejer junto con ellos esta identidad y este crecimiento para este parto a la vida adulta que implica el ir creciendo. Pero nos implica a nosotros, y no dejarnos engañar. Realízate como mujer, diviértete, cualquier actividad, quítenlo del maternal, aquí la guardamos. Cualquier actividad, si voy a aprender a bailar, le voy a tener que sacrificar, voy a tener que dedicarle tiempo y esfuerzo. Si voy a aprender a cocinar, lo mismo. ¿Por qué ser padres de repente nos podemos creer eso y tenemos que buscar nuestro confort y con nuestro bienestar? Cuando uno tiene un hijo, la tarea de crianza y de acompañamiento es bien importante, pero ya nos convencieron de que eso no es necesario. Y eso es una cuestión muy perversa, de verdad es terrible. Y tenemos nuestros consultorios llenos y tenemos un montón de chicos con conductas delictivas, así. Sí. Con ese punto, doctora, me gustaría comentar que no nos dicen cuando tenemos a nuestro bebé, que es un tema lógico, que nuestro hijo no va a tener un año nuevamente, ni dos, ni tres. Ajá. Sí podemos nosotras conseguir un trabajo, una carrera, estudiar otro idioma, o tu esposo, lo que sea, porque eso sí puede pasar en el futuro. Pero tener un hijo de 3 años, ese hijo no va a volver a pasar. Porque a lo mejor tengo otros 5 hijos, ¿no? Y cada uno de ellos, en cada una de esas edades, no va a volver a pasar. Es materialmente imposible, ¿no? El estar con ellos, este acompañamiento que se dice en esa edad, en ese momento, las circunstancias económicas sí es un engaño, porque mientras más ganas, más gastas, y nunca te va a alcanzar. Entonces, de repente, cuando la mamá está en la casa, organizando los gastos, economizando, viendo, jalando, estirando y acompañando a los hijos es mucho más barato a que la mamá se salga a trabajar. Y lo que usted dice, las primeras edades son estructuración. Lo que nos falta en esas edades es terrible, por eso de repente lo que hablaba el maestro Gerardo, de que tenemos un montón de chavos de déficit de atención con hiperactividad, que como alguna vez platicábamos el doctor y yo, no es trastorno de déficit de atención por actividad, que ese es un trastorno real y tiene criterios diagnósticos muy claros, pero está súper diagnosticado porque es trastorno de déficit de madre. ¿Necesitan autoridad desde su punto de vista, a la edad que cada quien esté? Segundo, ¿qué tipo de autoridad les gustaría tener? Y tercero, ¿qué piensan de la autoridad que les han dado sus padres? Sí. Bueno, en ocasiones siento que sí me hace falta autoridad y en ocasiones siento que como que sí, bueno, en ocasiones hay veces que no la necesito tanto como me la dan, entonces pues hay veces que no la necesito tanto como mis papás, bueno, en tal caso mis abuelos me las dan, y hay en otras que sí creo que necesito más autoridad de las que me están dando para que yo me pueda esforzar o para que yo no me estrese tanto, porque luego me estreso cuando me ponen mucha autoridad en algo que a veces no necesito tanta autoridad como la que me dan o la que yo recibo. Todos hemos experimentado que algunas veces necesitamos más autoridad y sin embargo no nos las dan. Y en otras en que queremos nosotros, que estamos ya hasta aquí de la autoridad, pues no sabemos cómo decirle, papá, ya párale, porque ayúdame mejor en esto. Muy bonita opinión. ¿Quién sigue? Considero que para tener una estructura como tal la sociedad, pues necesita autoridades en diferentes niveles. Como hija, pues mis papás, por ejemplo, su autoridad fue muy evolutiva. O sea, en un inicio sí fue autoritaria, y hoy lo agradezco porque, como ustedes dicen, ¿no? Comparado con a lo mejor veo a mis primos, que son chiquitos, y son los niños del súper. Entonces, digo, no, o sea, a mí me agradó que mis papás fueran así. Sin embargo, creo que te conflictúa mucho el hecho de que tienes una formación en casa de autoridad y quizá sales a la sociedad, sales a la escuela, vienes al hospital y tienes una autoridad que es muy rígida.
entonces te causa conflicto, porque tú dices, te formaste con una opinión de que algo estaba bien, porque en tu casa te lo permitían, y llegas acá y resulta que no, o sea, te limitas y porque por tradición, por educación, es como más clásica, y eso al contrario, no te lleva a conflictuarte más que a que te puedas formar, no digo que libremente, pero que sí puedas hacer una toma de decisiones adecuadas. Bueno, si es que nos hace falta autoridad, yo considero que sí. ¿Qué tipo de autoridad me hace falta? Considero que tengo una edad, si bien no es muy grande, pero al menos una edad en la que yo puedo tomar mis propias decisiones y por consiguiente yo puedo tratar de negociar un tipo de autoridad. Lo que es, si yo te doy la confianza suficiente, entonces tú me debes de responder a esta parte y viceversa. Yo considero que la autoridad que necesito es los límites de acuerdo a cosas que yo no pudiera controlar, pero también que me abran la expectativa para tratar de conocer esas cosas que no puedo controlar, para así volverme de cierta forma fuerte o tolerable ante ciertas adversidades. ¿Cómo saber si la autoridad que me han dado es buena o mala? Simple y sencillamente analizando qué tipo de ciudadano soy. Si soy una persona que a esta edad todavía hace rabietas, es berrinchudo, no tiene sentimiento o pensamiento común, entonces creo que no me dieron una autoridad suficiente o la autoridad no fue la correcta. Pero si soy una persona que se preocupa por dejar una huella en la sociedad, una huella de forma positiva, en que si al menos no voy a hacer el cambio de 20 personas, pero basta con que solamente haga el cambio personal y el cambio de las 3 personas que me influyen en mí, entonces yo creo que tengo una autoridad buena, o tuve una autoridad buena. En general toda la sociedad sí necesita autoridad. También es muy importante que los padres también, o sea, sean como balanceados. O sea, tampoco muy estrictos, pero tampoco muy... Laxos. muy... porque también muchas veces los jóvenes podemos confundir que los padres sean buena onda y así nos den libertad con libertinaje. Entonces sí es muy importante que nos pongan ciertos límites. Y con respecto a si la escuela nos ha influido en la autoridad en nuestra casa, pues yo considero que no, porque la autoridad o la educación se inicia desde casa. Así como eres en casa, te tienes que desenvolver en la escuela, no al revés. Bueno, a la edad en la que estoy, no es tan necesaria la autoridad como tal, si, como lo comentaron en la presentación, en la plática, llevas unos buenos valores desde el inicio. O sea, los valores son los que y las acciones que te vayan enseñando son lo que te va a enseñar y a tener tu propio criterio para aplicarlo en algún momento. Entonces, en mi caso yo considero que a mi edad, son 20 años, no es tan necesaria la autoridad como tal, porque yo sé tener de mi parte un control o conforme a mi criterio, tomar ciertas decisiones que me puedan ayudar o favorecer. Entonces, en cuanto a ese aspecto, considero que yo no necesito tanta autoridad porque sé para mí y sin afectar a terceros qué es bueno y qué es malo. Así como también de manera general yo me doy cuenta de que la población muchas veces necesita cierta parte de autoridad. ¿Por qué? Porque regreso a la presentación. Si no tuvieran unos buenos valores o la mayoría de gente no tiene unos buenos valores, no sabe cómo de alguna manera, por así decirlo, controlarse o cómo actuar en un ambiente, digamos, de mayor libertad. Por lo tanto, la gente o las personas requieren reglas específicas para controlarse o no desatar ciertas ideas que no llevan desde la niñez. Por esa parte yo considero que es importante la autoridad, pero llega una edad en la cual nosotros como personas no es tan necesaria, pero a nivel general sí se debe llevar a cabo. En cuanto a la escuela, yo considero que muchas veces sí se pierde la autoridad porque
luego los profesores, maestros, hasta mismos compañeros te inducen a romper las reglas, te inducen a faltar en ciertas cosas. Entonces eso igual contribuye de alguna manera a que las personas hagan hagan faltas, por lo tanto se les tenga que administrar cierto tipo de reglas para que de igual manera disminuyan su manera de comportarse o su manera de actuar. Y bueno, pues yo considero que igual la autoridad es importante, pero hasta ciertos puntos igual la autoridad debe de ser equilibrada en tanto de padres hacia nosotros como, no sé, en la sociedad hacia nosotros. Entonces, esa es la opinión. A mis 23 años no siento que requiera autoridad de parte de mis papás porque creo que ya estoy formada. O sea, como ya había mencionado, algo que me debieron de haber enseñado desde chiquita no me lo van a cambiar ahora, porque pues es algo a lo que ya estoy acostumbrada, algo que ya es decisión mía el hacer o no. Entonces creo que ya no sería tanto como autoridad, sino como platicarlo y dialogar ya con mis papás, en el que ellos también tomen en cuenta mi opinión y pues yo también los escucho, entonces que se llegue como tal a un acuerdo. Entonces respecto a esa autoridad, yo creo que ahorita no la necesito, pero llegué a necesitarlo obviamente cuando fui niña, y entonces eso fue lo que me formó y creo que yo tuve una autoridad buena porque la autoridad no es tanto como, bueno, para mí no fue tanto como no hagas esto o haz esto porque te lo estoy ordenando y porque soy tu papá, o sea, es como porque va a ser bueno para ti. Entonces, en cuestión de autoridad, para mí no fue mala, no lo tomo como algo de obligación. Y respecto a, como decían, que influya la escuela en cómo te formas, pues también la educación viene desde casa, entonces no creo que en ese caso no influye. Entonces ven que gradualmente aplicar diálogo, autoridad, conocimiento, nos da protección, nos lleva a una dimensión adecuada. Y una convivencia en paz, con madurez y con salud mental. Y no implica estar de acuerdo con los padres. Exactamente. Pero yo tengo que respetar esa casa porque ahí ha crecido, y si no me he ido es por incompetente, por fresco o cínica. O porque no alcanza. Con lo que ganan ahora, perdón. O sea, muchas veces los hijos regresan a vivir con los papás porque no alcanza. O hubiera una enfermedad catastrófica como las familias que vemos en el hospital, sí, y se tienen que regresar con los papás o con los suegros. Hay veces que los jóvenes se quedan a vivir en la casa de sus papás, a veces es porque en realidad ellos no se sienten ya capaces de poder formar una vida social con personas o necesitan más autoridad de las que ya les dieron, y hay veces que estos límites también depende de cada persona. Por ejemplo, tu papá te puede poner límites, pero hay veces que tú, por ejemplo, lo obedeces, ¿no? Entonces, pues yo creo que viceversa, ¿no? O sea, tú lo apoyas y pues él también te tiene que apoyar a ti. Pero hay veces que los jóvenes no apoyamos a nuestros papás tal como ellos querrían, o deberíamos de apoyarlos económicamente o en capacidad, o tal como ellos hubieran querido que nosotros los apoyáramos, no tanto por economía, sino como hijos o como familia que somos de ellos, que debemos de apoyarlos en todo. Y pues hay veces que los jóvenes no nos sentimos capaces de formar una familia con otras personas porque ni siquiera sabemos qué es autoridad o qué es tener autoridad.
o nos da mucho miedo vivir. Pues muy bien, Carla, te felicito y a todos por sus cooperaciones, porque es importante. Lo que a mí sí me frustra mucho es que la gente de cualquier edad diga que nunca es necesario, que somos libres y no necesitamos autoridad. Porque llegamos a las situaciones en que viven Estados Unidos de matarse unos a otros. Dicen que nosotros somos una nación de salvajes. No, 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 no. No hay tantos muertos entre nuestras porquerías como en los Estados Unidos, ¿no? Que en una primaria llega un niño de 8 años y despacha a todos los que le caen gordos. Están mucho más enfermos y mucho más en autodestrucción que nosotros. Entonces es importante oír la opinión de los jóvenes. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho y creo que es importante. Ustedes desde su punto de vista como jóvenes pueden ayudar mucho a los de su propia edad. Oye, cálmate, lo que estás diciendo es porque estás enojado. Reflexiona lo que es disciplina personal, disciplina en el trabajo, esto, lo otro. Todo ello, de alguna manera, ustedes ayudan a otros sin estarlos moralizando. ¿Qué quiero decir con esto? No me pongo de ejemplo, simplemente te estoy diciendo que reflexiones en la opinión que dices, ¿no? Yo creo que esto ayuda mucho. Ya no queremos oír a papá y a mamá, pero sí puedo oír a un compañero de trabajo o de escuela, de universidad. Yo creo que autoridad siempre, como decía el doctor, siempre la vamos a tener que necesitar y debe de existir, porque sin eso no habría una armonía social y un orden de las cosas como tal. Y creo yo también que no siempre la autoridad la vamos a tomar de los padres, va a venir de ejemplo de los padres, porque muchas veces la tomamos o la tenemos nosotros como por instinto de supervivencia, o llega el momento en que ya somos racionalmente a pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros, porque no siempre todos tenemos la suerte de tener papá, mamá y una familia feliz, ¿no? Somos producto del contexto y de nuestro medio que nos tocó vivir a nosotros como seres humanos. Entonces, como tal, yo creo que la autoridad la vamos a tomar de, a lo mejor no siempre va a ser del papá y la mamá, a lo mejor va a ser de un maestro, un tío, de un vecino, de un tío, no sé, de la persona que esté al lado y nos dé ese acompañamiento, o que nosotros podamos verle a él cierto confort, o decir, o que nos muestre un ejemplo a que... O la propia vida, la propia vida nos está educando. Nos va poniendo una serie de golpes que si uno tiene inteligencia, aprende. Si no, vuelve a caer. ¿Y sí? Muy bonito reflexión, señora. Y esto nos hace ver que es tan antigua la necesidad de autoridad que algún filósofo 700 años antes de que naciera Cristo dijo que el hombre es un producto de la naturaleza. Usted acaba de decir, yo puedo venir de una familia incompleta, pero busqué autoridad en alguna parte. Por ejemplo, nuestra generación no necesitaba papá o mamá porque ya estábamos hasta aquí de ellos, porque estaban todo el tiempo y encima de uno. Sin embargo, comparabas a tu papá con algún otro señor permanente y ahora decían, no, yo estoy en la gloria, el papá de fulano es peor que el mío, y así. Pero había esa posibilidad de reflexión. Nuestra generación nunca buscó mamá sustituta. Eso era impensable. No sé tú la tuya. Acá ya nos empieza a tocar, digo, a mí no me tocó, pero en mis compañeras que ya empezaban a ver a alguien más que cuidaba. Ya alguien más cuidaba por esta situación de la inserción laboral de la mujer y por esta carga tan grande de trabajo que de verdad, o sea, no hay mamá o papá, a ellas y ellos, que pueda aguantar una cuestión así. Y sí, de repente se buscaba, pero los maestros, había una escuela, o sea, en los 80s todavía había un maestro que escuchaba, sí, en la religión todavía medio funcionaba, ¿sí? O sea, todavía teníamos como más estrategias. Ahora ya los maestros, como bien decía el maestro Portillo, ¿no? Ya llegué, se ponen, hablan y no interactúan, ya no les interesa.
y la religión falló, ya los chicos, ¿quién va a misa? Nadie. Exacto. Haces bien. Sí, mi vida. Ya Pero, haces bien. exacto, pero acá los que tenemos, los que ya tienen el libre albedrío, ya no les checa por lo que, ¿por qué? Porque quedó obsoleta, porque ya es una serie de culpas y de tal que nadie quiere escuchar. Perdón. Sin embargo, Solo espérate un momento. Sin embargo, ustedes no tienen idea cuántos son los varones que buscan papá sustituto. En escuelas, en hospitales, necesitan alguien con quien convivir, con quien pelear, con quien confrontarse para ver si pueden sobrepasar etapas. Esto es importantísimo. Es buscar este límite. No solo sobre su comentario sobre la religión. Creo que no es la religión lo que ha fallado. Me refiero como código moral, Sino código de conducta. como institución. Creo que más bien es la institución religiosa la que ha sido un desastre al ver que los curas son los primeros que rompen todos los principios que se deberían de guardar. Pero de hecho yo creo que una de las posibles salidas a la descomposición social que estamos viviendo es justamente recuperar valores como simplemente la empatía, el ponerte en el lugar del otro. Para entender. ¿Recuerdas que en la Ibero, el padre Lafarga, doctor en psicología, abrió la psicología a un grado de que cualquiera podía entender lo que era la psicología y fomentar la religión católica, pero no como dogma, sino como una vivencia de encuentro a Dios en una forma personal? Como una filosofía de vida. Comentaba yo con Maristela el otro día, en el último viaje a Europa con la hermana, me dijo, ¿no quieres ir a misa? Eran las 6 de la tarde, sí, vamos. Y pasamos cerca de una iglesia gótica entre la Plaza de los Boscos y Notre Dame, y entramos y vimos mucha gente con turbante, y dice, creo que nos equivocamos. Y nos cuestionamos y se acercó una persona, ¿quiere un libro de oraciones? ¿En qué idioma? Nos los preguntó en francés y le contestamos en francés, en inglés o en castellano. Y pregunta a mi hermana, ¿esto es una iglesia católica? Sí. Bueno, pues ya, nos quedamos. Y nos vamos dando cuenta que la misa que se iba a celebrar había un budista, un musulmán, un protestante, el católico, punto. Y todos hablábamos diferentes idiomas y pertenecíamos a múltiples religiones, y al final de la bendición y de la comunión, cuando se consagró, todos los sacerdotes de otras religiones extendieron la mano, como se hace, apruebo, participo. Terminó eso y con un palio, no sé si todo el mundo sabe aquí qué es un palio, es una gran cobertura sobre los sacerdotes que llevan el Santísimo Sacramento, dieron la vuelta a la escuela, a la iglesia, todos los de turbante, los de esto, los de otro, seguimos. Y cuando me fui le pregunté a uno de los jóvenes que llevaba el palio, ¿de qué orden religioso es esto? De los misioneros de San Juan de la Cruz de Jerusalén. Eso es búsqueda de Dios. No dogmas, sino ¿dónde está la divinidad? Y la podemos encontrar porque es en un lenguaje de sensibilidad espiritual. Y por eso es muy importante recordarle a los padres que si no pueden ir a la iglesia o no creen, como muchos adultos no creemos ya en los curas, pero creemos, bendito a Dios, en Dios, es importantísimo fomentar el crecimiento espiritual de las gentes, no dogmático. El crecimiento espiritual es valorar mi alma, hacerla crecer, tomar ejemplo, nutrirla a través de la relación humana. No son los dogmas los que nos van a llevar al cielo o al infierno. Es cómo vivo yo mi relación con Dios a través del prójimo. Y esto yo sí creo que es muy importante. Gracias por aportarlo, Salvador. Es especialista en el diablo. No es chiste, es cierto. Es buena teología, pero escribí un libro sobre la representación del mal. Gracias.
Magnífico, se acabó la primera edición en un Sí, mes. se acabó, buenísimo, recomendable, porque el mal finalmente y el diablo es algo con lo que lidiamos cada día de nuestra vida, entre cada decisión que tomamos, lo hago, no lo hago, y es algo que nos va permeando a través del... Y finalmente el diablo soy yo. Que yo Exactamente. soy consciente cuando soy mal y estoy haciendo mal. Y el ángel soy yo, porque yo decido el bien. Es decir, es una alternancia en el uso de mi libertad de conciencia. Por eso le sugiero a mi buen amigo que, por favor, que nos haga el segundo tomo que se llama Vida y Memorias Sexuales del Diablo. Porque el diablo tiene que tener sexualidad y nos va a nutrir con una serie de ejemplos. Acaba usted de dar un bestseller. Bueno, pues muchísimas gracias por la asistencia. Gracias por sus participaciones.